Sí. ¿Vamos a ir a jugar la vez? Sí. Largo. Bueno. Cantaré. Arriba. Sí, juegue. Casi morí, boludo. Ahí derecha. Sí. Tranquilo, con Franco ahí. Mira, Franco. Marquen acá. Vamos la. Está re bien cuidado igual. Sí, boludo. Enfocalo. Porque en medio del partido enfocado en una autito. Y voy preparado. Hay que ir a un paneo cuando se va. Sí, ahora va a salir capaz de hoy, pero Sí, tiene pinta. la acelerada, amigo. No puede, boludo, está en frío. Boludo. Y atrás va tu auto, te lo choreaba. No extraño casi. En la llanta. No, en la llanta del normal. Mirá el mondeo, boludo, ese. Una lancha, boludo. Me gusta. Muy clásico. No, cualquier. Están jugando en alquiler. Y remera de todo el color. Ah, las camisetas. En teoría son blanco con Blanco pechera, contra negros. Contra negros. Ok. Por eso, entre ellos se conocen. No era para mandarse un mensajito, che, nosotros vamos de blanco, nosotros de negro. Vengo al torneo con eso. ¡Marco! Caía con eso, ¿no? Y se iba con eso, de verdad. Los de Guay. Bien. Se la cobraba. Enseguida el sol ya de igual. El 8 tiene remera azul. Bien. Qué rápido dio la vuelta, boludo. ¿Qué está paseando? Chabón sentado ahí en la pala. Un crack. ¿Cuánto pagó Santi? ¿Te pagó vos? ¿Tiene Marcel? Sí, tiene Marcel también. Pagó igual, no lo cargó más, ya lo cargó. Salió 92 y a 32, 500. Santi, vos. Sí. Sacalo, seguimos. ¡Me apoyamos! ¡Larga! ¡Ando!
Hay videos de la cancha. Amigo, ¿cómo va? Mejor en la cancha que es un quilombo camiseta. Eso no tiene nada. Decirle el pasillo por la izquierda. De las dos canchas, la que está más cerca del buffet, del lado del buffet. ¿A quién le funciona? Una consulta, Cristal, ¿en qué cancha juega? Acá. ¿En esta? Vamos a quedar con las ganas de ver a Arquerito. Porque si lo dirige el Tela se agarran a piña. O sea, contra Bidón vuelve a otro partido. Ahora, ¿los de Chucu son amigos de ellos también? Sí. ¿También? Sí, porque había uno que juega en Chubut. Me acuerdo que el fin de pasado, Ahí, Franco. Por allá. el fin de pasado que los tuvimos también eran amigos todos. quedé, ¿entendés? Pero yo fui a... ¡Somos tres! Ah, eso. Hacer una asistencia bajo el arco hoy. ¿A vos? Sí. A ver para qué. Cumple 200 partidos con el Dios. ¿Qué? ¿Llevas cuenta de partidos? No tengo idea. ¿Cuánto decís? Podría sacar una, pero no, la verdad que así ese proyecto no tengo idea. Encima pensar que llevo mucho tiempo lesionado. El que debe tener una asquerosidad de partidos es Víctor, que no falta nunca. El juega de 18. No falta, No boludo. falta nunca, ¿verdad? Ahí fuera que habrá faltado desde 2018 5 veces habrá faltado. Es un enfermo, boludo. Increíble, no se enferma el tipo. Te decía cuando no juega porque está expulsado, porque si no... Y ni siquiera porque no le pasa nada. David, saca Cristal y Bidón. Hay que avisarle a Tela que es poco por las dudas. Amigo, todo bien. Van a jugar en la cancha. ¡Cierra acá! ¿Era de uno de Copa? Sí, en la otra cancha ahora al Montevideo la 14. Copa tiene que atacar. Sí. Decía Nuqueiro, boludo. Nuqueiro lo van a cagar a goles, me parece. No conozco Boqueira, o no me acuerdo. Estaban en primera y se fueron. Era como parecido con la derecha. Sí, seguro cuando los veo me... Hay uno petizo, el capitán que Igual la juega. 14 no juega mal, ¿no? Depende que traiga. Depende, porque hay veces que Alejo decía de equipazo y lo cogían. No sé a quién trae. Alejo supongo que vendrá. No, pues chica, roto. ¿No? Pero no había vuelto así, onda, o se volvió a lesionar. Sé que fue a ver a Vélez, allá. Ah, sí, que las historias.
De la nada, Vélez se lo campeón. Igual esos torneos. Ojo, igual. Ya sé, salir campeón de Euro y puedes sacar como 3 supercopas. Está, sí. No, ¿esa copa por qué? No entendí. Copa Argentina no. Este es el ganador del campeonato local con... ¿Copa Argentina? ¿Para quién fue el otro? ¿Barracas? Copa Central Argentina, Córdoba. Central Córdoba. Copa Argentina salió como. Sí, contra... Que también le ganó a Vélez, ¿o a quién le ganó? A Vélez le ganó. Sí, a Vélez. Esta. ¿De dónde salió el busito de Seba, boludo? Pero yo restaría para un busito. No, pelota no. ¿De verdad? Sí. ¿Esa se va? No, pero no sé si llegó. Ahí se va. ¿Cuántas van? Hay varias pelotas igual, dejala. Como piojo voy y vengo. Vi el Bucón, ¿está? Sí. Yo primero la cancha esta porque... Perdón, Tommy. Así después está Cris. ¿Qué te hace Lalo? No, aparte ya después Nina hace el último, capaz me voy a la pista. Sí, Lalo. Pues estaba en la designación, estaba yo en la del Tela. Ah, eso no le dejo. Sí, era... ¿Cuánto le dejo el cubo? Ven ahí. Ayer Cris lo defendió a Marce, boludo. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Cris te defendió ayer? Que defendió Cris. Ah, sí. Y Cris le dijo unas sabias palabras, dijo, mientras esté yo, nada te va a pasar. Ah, sí. La onda se la banca igual. Y Cris, después al pelo también. Sí, sí, Qué grande, Cris. se la banca igual. Un pelotudo de... Thompson. De Thompson, nunca lo vi con la Thompson. Primera vez que lo nuevo. veo. Ay, obvio. Y Se quiso pelear con uno de difunto, lo echaron y después no sé. Sí, jugó difunto la Thompson. partidas Sí, 8-7 terminó. sí, se lo dio en vuelta, boludo. Iba Difunto, ganando boludo. Thompson 7-3. 7-3 estaba ganando Thompson, boludo. Y se dio en vuelta. Y había arquero, boludo. Y se lo dieron vuelta y bueno, y la típica después reclamando, ¿viste? Vos repechaste, hijo de puta. Le reclamaba. Aparte te la faltaban- llevas toda, le dijo. 6 minutos, 7 y empezaron la lluvia de goles de difunto. Te la llevas toda, le dijeron nada más. Sí, te la lleva toda, me dijeron. Yo me fui a meter porque lo estaban puteando a Cristian. Entonces cuando lo saco, después se agarró conmigo, porque no le decía nada a Cristian. Y se me puso frente y me dice 14 lucas, po. ¿Qué querés que vea? Le digo, ¿qué me perdiste? Iban ganando 7-3, le digo, no rompa la bola, y a mí hablame bien porque me empezó a gritar, ¿viste? Y de repente veo que pasa un brazo así, miro y era Cris. Anda para Se allá. salvó. Anda para allá. Hizo. Está loco Cris igual, Y aparte después estaba re caliente el otro y dice, ¿qué mira? No sé qué. Y Miré Cris se le paró desafiante, así, le decía. mirándolo, onda, re obvio, mirándolo a propósito.
Ya lo del torneo era mierda, pero tú ese. Sí, no, ese no juega más, boludo. Sí, después lo puteó, a Cris también hace un rato. Ya era la mierda del torneo. ¿Los barberos no sigue jugando? No, hace rato. Eso duraron. Nada. ¿Quién? Barbero. Juega mierda. Ah, sí, juega bien. Medio barbero. Pero me da una paja, me da. No perder. Gracias. Viste que funciona. Pudieron poner en esta cancha. Porque la otra la usan para juego 5, ¿no? Sí. Viste que hay frases ahí. Ayer en banco. Ayer en banco uno dice, pero pasala, pero era muy película argentina. No, no está jugando el 9 de 62. ¿Qué pasó? Ese que mejor juega. Intentemos que la 14. Fanático. Sí, es imposible que te des. Intentemos que pague todo. Mínimo 100 lucas, si no, no empieza el Porque después pierden y no le ponga más. Claro, porque juegan solo el Libertadores, ¿no? Sí. Solo. Y última hora, cuando decidimos a Duro, pasa no tendría que son. Si no viene Alejo, Yo conozco a Alejo, al... Y bueno, la creo. responsabilidad de Esteban. Esteban, claro. Esteban. Igual no venía lejos, si no Esteban, calculo que. No, pero capaz está en el grupo de ahí. Capaz que lo metiera. ¿Vos decís? Sí, ya atajó varias veces con la 14. Pobre de ellos. Muy buena camiseta tiene loco. Mirá dónde la está buscando, o sea, no viene. Le botó en el techo y se fue. Quizá viste, Él vio a dónde cayó, a dónde fue. para mí es tipo, vio que no está donde él cree, pero también. Santino cuando busca a Leo. Porque no ven cuando sale la pelota, boludo. No, pero igual estaba viendo. ¿Dónde la está buscando por allá? ¿Eso fue más atrás? Para mí hay que bajar Pegó en el techo y durmió ahí. Tiene que estar abajo de un auto, boludo. Tiene que estar abajo de uno de esos del Citroën. Parece que fue más atrás. Para mí hay que bajarle el sueldo, por no haber visto dónde. La economista. Le botó en un techo y cayó por ahí, boludo. Tiene que estar ahí nomás. Me encanta porque siempre era bueno, de los chicos que están en el colegio, pues ya no tenemos. Anda a buscar la voz, boludo. Es un pelotudo. Me quedamos sin dedos. Es que venga él y anda vos, boludo. Está ahí, no sé, tiene que estar entre esos 3 autos, Yo boludo. mirando a mi mamá, viste, cuando no encuentro algo, tipo, lo puedo buscar vos. Vení, Seba, y voy yo. Vení, boludo, vení.
Encima el chabón ni se agachó abajo, para mirar abajo un auto. No, literal fue mal ahí, no está. Ay, qué pena. Es que rebotó en el... Rebotó en el techo del negro y durmió ahí, boludo. Tiene que estar entre eso. No, pero estaba, mirá, atrás del árbol de atrás. ¿El árbol? ¿De cuál? El árbol atrás estaba. Boludo, ¿cómo llegaste ahí? No se había buscado, boludo. Y aparte vos me señalabas allá y estaba atrás del árbol, nada que ver. Bueno, Dale, boludo. todo mal, Hugo, todo tu culpa. Mucha de tu madre. 2 segundos tardó ahí, me va a cagar a puteada. Sí. Descontale, boludo, descontale. Boludo, Gaby Ale me señalaba para allá y estaba atrás del árbol. El árbol encima. No, quédate, Juan. Tengo 2 poderes, encontrar pelotas y desatar nudos. ¿Y qué? Desatar nudos. Che, ¿cuánto va eso? Ya está terminando. Pero de buena. Ah, bueno, perfecto, luego. No, porque fui al baño, fui a buscar la pelota, pasaron como... Ah, de eso estás. Al baño, fíjate. Pasaron como 10 minutos. Tardó una banda, ¿eh? Descontale 10 minutos más Sí. de ahora. Baja. Hoy todos contra mí. ¿Fichaste? Mirá. Uy, qué linda. ¿Lo llamé yo? Ahí voy. Sí. Te mostré cómo le devolvieron a mi perra. Sí, con un sticker. ¿Todavía lo tiene? O voló la mierda. Yo pensé que era algo como un, no sé, como un clip ahí, no, era un sticker de pegaban. Aparte mi hijo me dice, ¿lo sigue teniendo? Y le digo, sí, sí. Hace así, se lo saco y digo, bueno, no era joda para se lo acabo de sacar. Yo cagada de frío ayer. Ya. Correcto. Está re hablando, una pena. La vuelta. Claro, tu viejo no está. Aparte, claro. Pero ponele eso, el viernes. No, el viernes estuvo bastante acompañado porque vinieron mis amigos, pero bueno, ayer medio que también estuve y no estuve. Porque la dejé a la mañana, después estuvimos un rato, después me vine a laburar, volví a casa, después me volví a ir para ir a verlos a los chicos, volví. Y a la mañana estuve con ella y después me fui a votar, y después ahí me quedé de paso y después... Sí. Igual, la verdad... ¿O estás cerca de tu casa? Sí, en el Michaelham. Sí, re. Sí. No, es que boludo, cagate de risa. Dicen que es medio así porque es un colegio todas chicas y medio gente poderosa económicamente y han salido un par de comentarios bastante. Sí, pero es borja poner el lujo y no le dicen joda. Chau. Borra. Pero ponerle la mamá de una de mis amigas en un centro especial ahí cerca y a veces viene la mamá con no, claro, porque está la mamá ahí porque a lo que me dejaron acá, un colegio religioso y con las madres estamos todas no estamos de acuerdo con que es una familia judía así, pero ¿Y ahí votás vos? Orgullosa, pediste votar ahí. obvio, sí. Bueno, pero es una locura ese colegio igual, pero no, o sea, lo grabé porque era una locura. Aparte yo realmente ya llevaba bien de tiempo. ¡Uy! Pero dije, bueno, Regalado. 20... ¿Me trajiste botines? Sí. A ver, probátelo. Bueno, Sí, a verlo. 2 menos 20, salí para A votar. ver, los timbos. A ver los timbos, dale. Dale, que te van a jugar. Dale, A ver, los timbos. un ratito, vengo rápido para acá. Me fijé, tiene No son los que vas a usar 41 vos, es el talle. ¿Cómo tenemos tiempo? Te hace más grande. Un par de mesas O vos calzás con el fila, de qué sé yo, la mía fría, Mirá, nadie. Ale apostaba que calzabas No, 41. yo 8. Y que la altura no te va para 41.
bueno que es esta Mira esa joyita que te trajo. Eso se lo compró, ese se lo compró él para poder salir jugando, pero no. ¿Por qué estos botines no los usás? Porque me resbalo con eso. Bueno, acá era tipo. Por eso uso lo que tiene esta Por eso cortó una manzana entera. No, está ya. Yo no te quiero, Mirá, va a ser un semáforo. no te quiero decir nada, pero matanga. Que decías son parecido a lo que tenés, Sí, mismo boludo. color. Olvídate, sabés que quedan en casa estos. A ver, me voy a probar uno. Tenemos un pelotote laburando con un botín celeste. Te tenés que ir a buscar la pelota y iba con un Tenés que en botín. primaria varones, mujeres varones. Está muy buenísimo, boludo, se llama Puma. Decía de fanático de Puma, boludo. Decí algo, vendéselo. Sí, la verdad que sí. Van 10 puntos. Si no, mi ¿Sabes que son míos? Yo uno queda un poquito prestado, pero por esto no los usaste nunca, boludo. ¿Qué? ¿Cuántos usos le diste a Por eso estos te van a tíos? desgraciar. No, y 10, no, sí, son 9. El mes Ah, pasado. pero aparte, El mes pasado está más cerrado esto, ¿no? ¿no? Arquero, boludo. Cuenta eso. Porque todos los quilombos que los No me varones están re hacían apretaditos, por- parece un... Hay veces que nos mandaban a nosotros a hacerlo, era tipo, bueno, ustedes no sospechan. Ya está, boludo. Ya. Lo que no te traje son medias, pero porque no me pedí. Tengo medias de No voy a hacer tanto esta acelerado. como piña. Qué gracioso, la puta madre. Igual bastante garca, ¿no? Porque, ¿por qué no voy a ser tan considerado, boludo. boludo? No, que uso las mismas medias de todos los partidos. Están apretados igual, Pero bueno, No no importa, importa. boludo. No importa, no Algo importa. voy a salvar ya. Van como piña. Estamos. Ahora hacer una asistencia. Sí. Si quieres hacer una asistencia, te. ¿En serio? Sí. ¿Qué dijo? Bueno, pero ponete de nuevo, porque si no está difícil. ¿Qué dijo? se va de Yo dos. paso. Yo paso. Mis hijos están en Madrid y yo diciendo, ay, ¿cómo le están Le hago una pasando? Mira asistencia, un perrito. pagan ahora. Saben que soy revichera. Me dice, mirá, Juli está pasando con firulas por acá. Y yo cuando filmo, Las viste a las pelotas. Y bueno, si me grabás la asistencia, paga la hora por y dos. hacer festejos. Hacer festejos. ¿Qué festejo haces? ¿Hoy? ¿Hacemos Sí. un Ahora, festejo de hoy? Shakiri. ¿Podemos hacer un festejo Shakiri. juntos después? Sí, ahora de Shakiri. Es en el tuyo y en el mío, ¿qué hacemos? ¿De a dos? Sí, de a dos tiene que ser. ¿Qué podemos hacer? Dale, empezamos festejo, boludo. Hay que hacer algo uno. O sea, en el tuyo tenés que hacer ese vos. Pero porque es tuyo ese. Así vos se me mata, boludo. El baile de TV de Corinthians. ¿Cuál es? Sacaba culito. Mirá un partido de la selección así de Brasil que se ganó por goleada. Vas a tener 28 Ah, por el cocoteo. Esteban me va a volver de por vida si yo ese festejo. ¿Qué cosa? Estamos pensando en un festejo con Gaby. Che, Esteban, hoy lo grabé cantando canciones de Río. Sí. Gaby, el problema no es el festejo, el problema es que no hace un gol hace 2 meses. ¿Por qué decís eso? Si el último partido metí gol y el anterior también. La Play, capaz. No. ¿Contra quién fue que metió gol? Contra los Viños, hijo de puta, 9-0 ganamos. Haces un gol ahí. ¿A los Viños le ganamos 9-0 nosotros? No, boludo, si los Viños jugamos hoy. Pero por copa. Ah, ¿por Copa? Y aparte lo bajaron a ¿Quiénes eran los sexta Viños? división. Los niños. Lo bajaron Los Minions. Están de negro y rojo. No me los acuerdo. A ese le metí 3 yo, boludo. Para que ¿qué es? El lobo cordones, boludo. A vos no, moto. No, 1, 3 metí. A vos sí, a vos no. Está bien, pero metía gol yo si quería. Bueno, no lo pará. hecho. Estabas en el arco como un burro. Encima te comiste un gol. Les conté, mentira, 9-0 La epopeya, salió. la epopeya sí, ya le contábamos todo. ¿Qué fue eso? La de ayer. Épica. La épica. Ah, Todo locura. gracias a mí. ¿Sabía que Gaby Y le pagó lo tajaba. te patearon No, 7 mejor veces y yo. 7 goles? Y metió un golazo. Aparte me cogió mentalmente la frenadita que me dio. ¿Qué es la que va, amigo? ¿El fútbol 8? Sí, aparte te tiraste 10 minutos antes. Amigo, ayer en banco nos tocó... Ayer no, el viernes... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Ayer nos tocó... Último. Cantante último de sexta. 0 puntos los dos, 4 fechas. Y ganó 1-4-3 partidazo. ¿Quién era? ¿Fiasco? No, Mudito, Muditos contra Canarios. No, no, para mí jugó. ¿A quién? Si lo clava el tiro libre, ¿qué me hace? contra Guayo. Si lo clava el tiro libre.
Vamos a justificar. Luito Guayo, última división, últimos 2 juegos. Fue buenísimo. Pero fue un partidazo igual. Pero antes del partido tenía menos peso que... Fue bueno. Che, bien ahí, gracias amigo por los botines y por el pantalón. No me lo, mientras no los rompa, no nada raro. Y Yo eso lo era- rompería, o sea, la gente me pega. Te pegaba, Seba, te pegaba. Anda loco. Sí, la verdad. Dale, Ya no te pega más. Estoy retirado, ¿sí? Estoy retirado. Sos como Luis Suárez. Me tengo que retirar. Sos un jugador. ¿Decís que tengo que colgar los botines ahora? A mí tenés que hacer un cambio de chip. Tipo mental. ¿Cómo cambio mental? Porque ¿qué Para mí te dejo retrasado. Y ¿Qué sí, me aconsejas? con lo que hizo hoy, Esteban. No, el problema fue lo que hizo ayer. La que se mandó hoy, boludo. ¿Qué hizo? Se olvidó de una letra, boludo. No, amigo, no sabés. Boludo, no se acordaba cuál era la H, boludo. No, pero- Igual es el quedé como torneo, muy imbécil adelante de todos. A mí nunca me pasó. torneo inclusivo, torneo Te juro que no, inclusivo. nunca me pasó, amigo. Estábamos así, les tengo que hacer planilla, le faltaba un jugador y le agrego. Entonces me dice, te lo dicto porque es re difícil mi apellido. Bueno, M, G, Z, no sé qué, H, y me quedo buscando el H. Y no me acordaba cuál era el H, boludo. Te lo juro, no me acordaba cuál era el H. O sea, no sé si era la Y o la H, o no sé Sos por un qué. tarado. Te juro, no sé, estaba muy dormido igual, era el primer partido. Ah, sí, dormido, boludo, dormido que no sabes hablar, boludo. Era el primer partido, te juro. Y me quedé un rato hasta que arriesgué. Y dije, bueno, H. Y vi que ellos no me miraron bien, entonces seguí. Y después le digo, boludo, me olvidé cuál era la H. Y se cagaron de risa todos. No, quedó como que que en el trabajo tenemos gente Claro, que no como fue al gente colegio. sí. ¿Vieron cuando la mamá le dice, no hace falta meter al nene desde salita de 1, hay que meterlo desde salita de 5 y Acá ya te- está bueno? Ahí lo mandaron a la salita de 7 directamente. Es que igual, Él lo metieron en secundaria. hace mucho no me pasaba que me dicten una letra. Y ponerla. Pelotudo, ¿cómo te vas a...? Sí, o sea, me preocupa el hace mucho. Arriesgué, ¿Por qué te lo...? tía. Sí, sí, No, no arriesgué. saben lo que hizo ayer Bananol. A ver. Agarró, entró. Él no quería entrar, ¿viste? Lo hicimos entrar Me porque sentía mal el yo. jugador que teníamos era un desastre. Yo me sentía mal, estaba acostado con buzo campera. Entra No y quería después jugar le más. dice, sacate el buzo porque no se te distingue. Mentira, sí Estábamos- estaban de blanco y nosotros de negro. estábamos así se perdiendo me 3 a distinguía. 2. Ah, sí, perdiendo- lo vi que se cambió y se Sí, puso la pero remera arriba. perdiendo Estábamos 3 a 2. empatando. No mientas más, no mientas para Estábamos cambiar la versión. perdiendo. Estábamos empatando, imbécil. Se saca el buzo y dice, ¿quieren que me ponga la remera? Ahora me van a esperar. Y se No, empieza a acomodar. Eso le dije a Razán por Chris. Le dije, bueno, ¿quiere que me saque el coso? Bueno, ahora que me espere. Y me saqué el coso, me cambié tranquilo, me volví a poner. Tenía Acto frío, seguido, boludo. saco, Totalmente cagado. está Ryan solo atrás, se da vuelta y le hace ¡pum! Y le mete un puntinazo. No, Y se la tiró a la pasé altura de la al pie rodilla. perfecta, fuerte, pero se la pasé perfecta. Ryan que Y Rayán callado, normal, porque siguió Rayán, jugando. ahora con tilde en la... Rayán, no, siempre fue Rayán para mí. Rayán. Porque está Rayán enojado. siempre siguió jugando y el viejo empieza, Sebastián, pasásela bien, no sé qué, pará, viejo de mierda. Bueno, pero ¿qué hace? Se quejó, ni se quejó bien. Frena la pelota, se le va larga y mete una patada porque se le escapa el chabón, falta al lado del área. Y ese fue el tiro libre que fue. Sí. Y ahí se ponen todos en la barrera y él se empieza a reír solo en la barrera. No mientas. El chabón hacía que lo tenía que dar mal. Hijo de puta, boludo. Sí, que lo caen a trompar. No, ahí no se está. ¿Qué tal el padre de Ryan? ¿O quién era el que te decía pasásela bien? Esteban. El DT dijo, boludo. Ah, el DT. ¿Eh? El padre, no sé, un viejo, no Preguntó sé. quién era el DT yo ahora, el DT. Ah, Joao que después le dijo, viste que Chris es confianzudo, Chris. Entre una A dupla Joao lo técnica. habrá visto 3 veces porque no viene más con cosas y le dijo, vos estás jugando, no sé qué, anda para allá, le dijo. Joao se hace una dupla técnica con Nahue de sólidos y nos llevan a la quiebra directamente. En un momento uno te dijo, Hace unos cambios tan de mierda, Joao. Esteban, en un momento te dijeron, dejá de dar órdenes porque das para el orto. ¿Pero quién fue ese? No sé, alguien, no sé si fue entre tiempo, no, creo que ya habías terminado porque te estabas cambiando ahí al costado. Ah. No sé quién te vino a hablar. Puede haber sido cualquiera. No sé, Ah, ¿sí? Ryan a mí me dijo. Ah, Ryan. Qué indicaciones de mierda que da. Pero porque el gordo se enojó, viste que el gordo estaba jugando PES. Y el gordo le viene picando una pelota, lo cubre con el cuerpo del chabón y se queda viendo cómo pica. Llega otro y se la saca. Entonces le grito, revoleala.
No me dan los tiempos, me grita el gordo, y ahí se enojan. Igual la relación de él con Rayán Siempre se putea. es la misma que la de él conmigo. Nos putea por absolutamente todo hasta cuando no tiene razón. No, ojo. Y. Ahora A se ver. cagan a trompadas y se dan los dos una hora antes del laburo. No. A ver, va a seguir, a ver, dale, seguí. A ver, dale que tiene falta. Dale, que vos sos novio ahora, pelotudo, sos el mejor Eso. arquero del torneo. Agarra, viste, encima Calecita, viste, no suelta un Ah, pase, sí, entonces sí, agarra, eso viste, se encierra, va. Bueno, la pierde él, me queda a mí, saco, le queda uno de ellos, nos hacen gol. No sabés cómo sacó. Regalaste el gol, me empieza a decir. Se comió todos los pases, hizo todos los pases para atrás, todos los pases mal. Saco mal y me no lo dice, puedes sacar con las manos. te comiste un Teniendo gol. gente con las manos, que supuestamente es lo mejorcito que tenés, sacar con las manos y no pasársela una del mismo color que el tuyo. No puedes ser tan burro, boludo. No es que lo estás haciendo con los pies, que ahí te entiendo, bueno, estás flojo. Pero no es con que- las manos estás sacando, No es que boludo. estaba a 2 metros, yo hice así y le erré de color. Pasó mitad de cancha la pelota, Zika se quedó parado y le no está llegaste a uno. mitad de cancha. ¿Cómo te gusta mentir? Es impresionante. Sos Están- un mitómano, A las boludo. pruebas me Sos un remito, a las mitómano. pruebas me remito. Sos un Te mitómano. repito, a las pruebas me remito. Sos un mitómano de mierda. Buscalo. Y ahora te van a romper el orden, Sí, sí. para que veas Hoy que es no es jodido, el equipo, sos vos. Sí, sí. Porque aparte encima Nuqueiro no está jugando liga ni nada, juega copa y van a venir completo, boludo. ¿Y la 14 está jugando mío? No, creo que ninguno de los dos, ¿no? ¿Están? Pasa que como nosotros quedamos afuera, ¿viste? O sea, no tiran, ¿no? Hacemos más afuera, A ver, no te pateen penales, boludo. Igual fue increíble. Ahora ganar ayer fue increíble. Aparte, nunca en la historia dimos vuelta un partido. Nunca sí, nunca sí. Dimos vuelta un 7-3 en 10 minutos. Amigo, el 7-4 faltaban 5 minutos. En el 7-3 faltaban 10, en el 7-4 faltaban 5. Ahora, yo soy la Thompson, me dan vuelta un 7-3 en 10 minutos. Y aparte con lo que le habían boqueado, amigo, porque con lo que lo boquearon no puede poner nunca ese partido. Y Gordo 2 fue recaliente, un partido. Sí, el gordo de rompiendo el orto. Pero aparte porque el gordo se agarró con Tizi. Ah, no lo vi. El gordo se agarró con Tizi y el otro, y el flaco que no tenía remera se agarró con Santi Rodríguez, que es el que echan. Que le sacan roja al gordo. A Santi lo echó para ¿Eh? A Santi lo echó Oh, que lo echan para echar a los dos. Santi. Santi no hizo nada. Pero el tema es que a Santi cuando lo echan, Santi lo va a buscar. Y ahí cago. Porque yo le digo, ¿por qué lo echas? Por eso. Y Santi lo está haciendo buscar. Quizá ya el futuro. Cris es rápido. Cuando no lo puedo dar miedo de vivo. Es que igual. No, el John era un idiota encima. El otro, el que se peleó con Santi, era un imbécil. ¿El 10? Sí, le decía. Ah, le hizo guachín, Igual la moví una banda. Ah, el 10 juega bien, boludo. No, pero no era el 10. Ah, No era el 10, viejo. Era uno que no tenía remera. Al que echaron. Ah, el del penal. ah, el que echaron. Penal. Ah, no sé. No sé. El de penal siguió jugando de roja. Igual el 10 pegó. Sí, le pego. Pegó el burro ese. Y ahí Tizi se enoja. Hay una jugada que le pega el 10. Agustín se iba y el chabón se tira al piso de atrás y le hace pavo a Coso. Y Tizi va y le dice cómo vas a meter esa patada de atrás, mala leche, no sé qué. Y ahí el 2 se calentó para la mierda. No, el gordo. Sí, y yo lo fui a... El escudo del el gordo, sí. Y yo lo fui a separar al 2 y le digo, ya fue, amigo, no sé qué. Y dice, sí, pero se queja y a él, tipo señalando al 10, lo cagan a patadas todos los partidos. Y le digo, ¿qué tiene que ver? Si nosotros no le pegamos ninguna patada, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué le da de mala leche? Y me dijo, sí, es verdad, tenés razón, me dijo. Siguiente jugada, Batisi, que Acá el se... escudo. El escudo. Siguiente jugada, Batisi, que se quedó con bronca y le mete un codazo en la boca al 10 y ahí cagamos, porque ahí sí el 2 fue a buscarlo. Pero Chris no lo vio. Y así que sí, ahí fue cuando paró el partido para hablar, ¿no? No, eso eso fue fue en el mucho primer antes. tiempo porque Ah. la estaban boqueando ellos y a Ryan se le ocurrió empezar a decir: si después no te va para de mano, le dice. No, ¿por qué Empieza a Raya? boquear a uno. Y ahí hace: capitanes. Yo no escuché eso, boludo. Quería pararse de mano, ¿no?
sea, no se lo dijo al chabón, lo dijo como para hijo, ¿entendés? Como que lo miró ahí y le dijo, sí, pues no va a pelear, no sé qué cosa, no se va a perder nada. Y que lo pensé y le digo, está bien, pero ¿quién está hablando? Solo, me dice, no saca la raya, ni que no tenés razón. Ellos eran muy bocones, menos el 9 es un fenómeno. El resto muy bocones, amigo. El 9 que tiene la 16. Faltó el gordo. El gordo que juega de 9. Sí. Que es Independiente. Está deprimido. ¿Eh? Sí, Está deprimido. triste. ¿Qué opinas Seba, de la sanción? No, Ya sé, amigo, si va. subiste la historia como mi Amigo, abuela. igual, tipo, cada persona que me cruzo me pregunta lo mismo. Ya me estoy hinchando la boca las pelotas. ¿De qué? Todo el mundo que me cruza me dice, ¿y qué opinas de la sanción? Ah, pero Vos yo fuiste de los primeros. salidita del horno, boludo. Creo que hay el comunicado ahí. Pero igual posta, amigo, cada persona, es impresionante. No te quieras opinar, boludo. Está en- Y pasa que yo igual también preguntaría, porque es algo extraño. Tampoco. Epa. Lindo gasto, si él no es hincha de ningún equipo. Che, espera. Hoy lo filmé cantando canciones de River. ¿Qué? Te filmé cantando Que canciones de tiene River. alma millonaria. Pero no de River. Él cree que la idiosincrasia del Independiente es la de River. Viste, te dice Independiente juega lindo, siempre para adelante. Yo nunca fui, salvo 6 meses, nunca, los últimos 10 años nunca lo vi en Independiente para adelante, pero bueno. Sos un imbécil, amigo. Lo que estoy diciendo es lo más burro que acabo de escuchar en mi vida, ¿o no? Lucinelli, Vos sabés que Neves, Si tiene leído Falcioni. la Bocini, boludo, juegan bien, boludo. Pero sos un idiota, Esteban. No torto, amigo, no le des forma. Mirá el Te repito lo mismo que antes, yo a las pruebas me remito. 1-3. Nunca lo vi Independiente jugar yendo para adelante. Porque nunca viste ni a River, no ves los partidos de River, vas a ver los Salvo Independientes. el Cerrá el año orto, que tonto. Holland. Ponele. Tonto. Está flama el audio. ¿Eh? Está flama el audio. Sí. Ayer había uno en la puerta de casa. Está ploteado, ¿viste? Sí. Onda de gris en realidad. Mirá. Ayer había un A5 coupé. En la puerta de casa. Eso es el gesto de ploteo, ¿viste? No te plotean en el costado de la puerta, ¿viste? Igual creo que sí se puede, ¿verdad? Sí, se puede, pero bueno, Debe salir más caro. sí. No tenés uno ploteado, pero estaba todo gastado, boludo, no sé. Esto todavía sí. El chucho, ¿por qué habla así? Mirando entrar el difunto, boludo. Se va. Acá Bidón ya hizo planilla y ya pagó. Falta Cristal nomás. Joya. Están todos en el vestuario, ahí vienen todos juntos. No, la mía, tranqui. ¿Hace cuánto que el Liverpool no juega con Sol? Mucho, la verdad. Me quería comprar la otra, güey. No sé cuál es la otra. Seis. Muy lindo. ¿Y esa cuánto te salió? Es que la versión jugador, ¿no? ¿O tiene? Está re loco, boludo. Igual Aparte, sí. ¿por qué mierda te compras versión jugador, boludo? ¿Por qué te compras Y te versión ve más jugador? linda, boludo. Tiene más detalle, boludo. ¿Pero cuánto salía la normal? No, es una locura. Y vos también, boludo, hijo de puta. 120 sale la original de Independiente. Por eso. Y este se salió 200. Pero no esta. tiene ni versión jugador, puma, hijo de puta. Pero 200 salió esta. ¿Y qué Antes, tiene? Y es es el Adidas. doble, boludo. Es Adidas, hijo de puta. Pero 120 la normal. ¿Y? Y 200 la... Sí, ya sé, boludo, los precios. Y yo no me compraría una versión jugador. Pero repetía 20 veces para que entre en razón, ¿no? No, está lindo,
120. De la otra es horrible. Igual sí, igual puede ser. Yo la otra No, la otra re lisa, boludo. Esta tiene detalle. Esto tiene detallitos, ¿viste? ¿Vas a usar esa? Acá. Si la... Ya, ojalá y se rompe, ¿sabes cómo? Ajala, qué buena palabra. Dale, Esteban, corre los pies. ¿Te pegó el celular? Corre los pies, hermano. Están jugando. Chicos, a ver si salen de la cancha. Eso le tendríamos que haber dicho a Claudio. Sabés que están jugando. No, tranqui, me trajo Esteban, amigo. No, y aparte, mirá el tamaño de esto, gordo, me entra en una mano. Gracias, igual, gracias. Justo me trajo Esteban, amigo. Que no sé por qué calza tanto este hombre. Sí, andás a saber por qué te calza tanto, ¿no? Porque yo sé por qué tengo esto, literal. Como Messi. Patón. No puedes calzar 40 nunca. ¿40? No, pie de princesa, boludo. Son 39. Ah, boludo, ¿qué sabe? 39 y medio. Calza como mi hermana, boludo. Hasta la concha. Yo no sé ni por qué me ofrezco, soy una persona que no sabe decir que no, boludo, es impresionante. Siempre quedó en la historia eso. Sí. Era un martes re frío encima, boludo. ¿Cómo? ¿Sí? No. Después dijiste que no, ¿no? Después dije que no, pero porque era un montón, era un montón. Re feo, boludo. Martes 10 de la noche hacía un frío, yo al día siguiente tenía facultad. Tenía que ir a Muni, decía, ¿no? Sí. Que estaba, no sé si estaba abierto eso, ¿no? No, estaba bien. No, onda, o es un galpón. No, es al aire libre. Claro, cagaste. No, vamos un rato, me decía. No. Ibas a jugar con Hernán Caire, boludo. Sí, me decía eso. Yo me lo rompieron el orto, creo. Qué golpe. Fue Tony a jugar. Sí, sí. Me salvó porque si no quedaba muy mal. ¿Qué juegas el partido que viene vos? Sí, no, el siguiente. ¿Cómo está Charlie Alcaraz, no? ¿Eh? Las 4, amigo. 4 y cuarto con la Julia. Siempre viene una hora antes, boludo. Tengo un reloj en el orto. Y el orto. Sí, me estaba aburrido en mi casa. Es un partido entero todavía. Estaba aburrido en mi casa. Vamos a hablar un poco de fútbol. Sí, bueno, hay un lindo partido. En esta, en la Llano, en la Taja Esteban. ¿Estás terminando esto? ¡Hola! Se retrasó nada. ¡Tuyo! ¡Muy bien! Este va, Sí, boludo, de todos Nico. Juegan 2 de primera. Es un invento, igual es su versión jugador. No, boludo, pero Para robar plata. Pero comparalas, hijo de puta. ¿Pero por qué hacen 2, boludo? Porque los jugadores en Adidas no usan tela de mierda, boludo. ¿Pero por qué hacen? Sí, pero entonces ¿por qué hacen la versión normal? Y para gente como vos que quiere no gastar plata, hijo de puta. No, es una locura. Onda, tiene en realidad se dice versión hincha, que es así nomás, y la versión jugador. No, es un choreo, boludo. Sí, pero está envidioso pues. No, después hay un par de boludos que compran como vos. Igual yo si fuera del rojo también compraría. Pero igual, pero me enojaría.